Pues bienvenidos a su penúltima semana. Este, ah, Muestra el dinero, dice Jerry Maguire. El de la película, ¿no? De Jerry Maguire. Pues bien, sí, vamos a hablar de este tema, pero vamos a dar un enfoque muy práctico, muy emprendedor, de tal manera que ustedes puedan tomar decisiones y que vean el impacto, la mecánica de sus decisiones en su emprendimiento, antes de que estas decisiones se lleven a cabo. Cuestiones muy prácticas o muy operativas en la empresa, a veces están un poquito detenidas porque nos falta información financiera. O a veces tomamos estas decisiones operativas sin ver el efecto que tienen en nuestras finanzas. ¿Por qué pasa esto en la mayoría de las empresas? Y lo comento por mí mismo, por el changarro. Miren, un recordatorio porque está en Sudamérica, Changarro es una empresa pequeña. Eso es un changarro. Los que están en México sí entendieron, ¿verdad? Es un changarro. Bueno, eh, mm, el problema que tenemos las empresas en general, y grandes y pequeñas, es que tenemos un departamento de contabilidad. ¿Hay alguien aquí que sea contador o que tenga alguna formación en finanzas o que tenga maestría en finanzas o algo así? Yo un poquito, por la maestría. Marco, ¿sí le sabe se le sabe las finanzas? ¿Alguien más? ¿Es No, financiero? ¿Ha trabajado en el área financiera de alguna empresa? no, Yo vi por sus perfiles que varios de ustedes sí, varios de ustedes tienen esa formación. Sin embargo, a todos aquellos que tengan esta formación, desde una vez les voy a pedir disculpas, porque ya cometí muchas groserías con los que saben de mercadotecnia, ya cometí muchas groserías con los que saben de procesos, ya cometí muchas groserías con los que saben de administración de personal y de muchas otras cosas dentro del emprendimiento, por volver demasiado práctico o demasiado sintético el conocimiento que quizá debería ser un poquito más profundo. Sin embargo, la intención es que se vuelvan cosas muy prácticas, muy útiles, es decir, que se vuelvan dinero pronto, que se vuelvan ventas pronto. Y bien es cierto que necesitamos análisis más profundos y quizá hacer alguna cuestión de investigación más a fondo. Lo mismo pasa con finanzas. Debe estar bien, la parte básica tiene que estar muy firme y saber con mucha precisión para qué sirve, para qué se utiliza y cómo utilizarlo. Y primero que nada, quitarle el halo de misterio a la parte financiera. A veces que les digo yo que hice la maestría, hice la especialidad en finanzas internacionales y luego la raza dice, ay, pues se las come ardiendo en finanzas. Y asusta. Yo creo que a todo mundo, cuando dicen finanzas, así como que nos empieza a dar urticaria y cosquillas, excepto para los entendidos en el tema, dicen, finanzas, está fácil. Y los demás sentimos así como que el cuerpo se nos va haciendo como de gelatina, como cuando sonríe el muchacho guapo que se acerca a decir buenas tardes y uno siente así que, o la chica guapa, y uno siente así que las piernas se hacen de atole, bueno, que se hacen de gelatina, igual. Nos hablan de finanzas y normalmente tenemos este cosquilleo de, ay, cosas inentendibles. Y tienen razón, pueden llegar a ser cosas bastante complicadas, pueden llegar a ser cosas bastante difíciles, y hay que saber muchos temas, a lo mejor de estadística, de probabilidad, o hay que saber de economía, o hay que saber de contabilidad y juntarlo todo en un buen licuado y hacer un buen batido y hacer estos conocimientos de finanzas. Por lo tanto, mi intención el día de hoy es que se vuelva un conocimiento muy útil, muy práctico. Miren, les cuento una pequeña historia. Mi contadora, a quien yo quiero mucho, le tengo mucho aprecio. En México pagar impuestos es tan complicado que la persona más importante en la empresa después del de ventas es la contadora. Le tengo aquí, hay una agencia, bueno, una agencia de gobierno que se llama el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que muchos emprendedores conocerán y yo creo que algunos conocemos muy bien. Para quien está en Sudamérica, el SAT es algo así como el cobrador de impuestos. Y nos revisa las cuentas bancarias y las transacciones y la contabilidad, toda es electrónica, por lo tanto se enteran a quién le compré, cuándo le compré, con qué le pagué, etcétera. Todos saben en el SAT. Y para efectos prácticos les digo que les tengo más miedo al SAT que, ándele, el Satanás, que a la PGR. La PGR es la Fiscalía, que la Fiscalía General de la República.
porque la fiscalía uno con una fianza sale, ¿no? Ya, se acabó, no hay problema. Pero deberle al SAT es inacabable. Entonces, es más complicado trabajar con contadores en el aspecto fiscal que trabajar con abogados en el aspecto, vamos, legal o de justicia. Por lo tanto, es la situación que tenemos. Si bien es cierto que hoy no tocamos temas fiscales, no atendemos ese tema fiscal, ese tema es para un especialista. Tiene que contratar a un contador que sepa de cuestiones fiscales para que atienda este riesgo fiscal, porque ahora se considera hasta inclusive riesgo fiscal para las empresas. Pero, sin embargo, sí debemos saber si mi negocio es negocio o no. Si mi negocio realmente es negocio o no. ¿Qué onda con esto? Por eso es necesario, igual que como tenemos un Lean Business Canvas para conocer en un solo tablero qué pasa con nuestra empresa, yo lo que quiero es que tengan en una sola hoja o en un solo archivo de una hoja de cálculo qué pasa con nuestro emprendimiento. Pues bien, volviendo al tema de que mi contadora es la onda, es un amor, acaba de tener su bebé y está precioso, yo soy como el abuelo de ese niño, estoy volado y feliz. Nuestra contadora es muy precisa y es muy ordenada. Y si yo le pido algún informe, no sé, oiga, ¿me puede decir cuál es la rotación del inventario o la rotación de cartera o alguna situación específica de la empresa? Como, ¿puede decirme cuál es la variación de costo de producción cuando cambiamos esta línea de ensamble? ¿O me puede decir, por favor, qué efectos ha tenido en cierto departamento esta cosa que hicimos? Siempre me dice que sí, nunca me dice que no. El detalle es que el sí, me dice, sí, pero espéreme. Porque mi contadora jamás me da un informe que no sea cierto. Siempre me dice de manera precisa y con todas las evidencias en la mano su opinión sobre algo. Y a veces esto se tarda, ¿no? A veces tarda una semana, a veces, cuando muy pronto, pues 5 o 6 días porque me urge. Entonces me da su opinión relativamente pronto. Los estados de resultados están siempre hasta el día 10, al día 8 y 10 del siguiente mes que cerramos. ¿Por qué? Pues porque esta niña y su equipo concilian y revisan y ven que todo esté asentado y ven que todo esté bien contabilizado y que no falten facturas y que las que se hayan pagado, que están en tránsito, estén contabilizadas. Y luego hace esta conciliación de entradas y de salidas, tanto de dinero, de mercancías o de ventas, etc. Ella concilia todo y ya cuando tiene todo, me dice, este es el costo que me pidió. Pero es una semana después de que se lo pedí. ¿Está mal? No, de ninguna manera. Yo le agradezco mucho que tenga esta postura, que tenga esta posición con nosotros, porque cada vez que me da un informe es cierto, es certero. El detalle es que no es rápido. Y yo a veces necesito tomar decisiones operativas pronto, como me lo traigo por tierra, me espero, pido el descuento, lo pospongo, necesito pedir crédito. ¿Cómo andamos de flujo de efectivo? ¿Completaré para hacer esta compra? ¿Qué pasa si esto lo mando en materiales en lugar de pagárselo a proveedores? ¿O qué pasa si esto lo invierto en esta maquinaria o equipo y en lugar de eso? ¿O rento el local, comparto la renta o mejor me espero? ¿O rento allá en aquella ciudad o seguimos pagando traslados o transportes? Todos estos son decisiones que debo tomar al vuelo de manera operativa. Un gerente de producción no se va a esperar a que el contador le diga o le pase el reporte de costos para tomar la determinación de si cambia o no una pieza. Tiene que ser al vuelo. Tiene 20, 30 personas trabajando en la línea y necesita tomar la decisión en ese momento. Esto es lo normal, esto es lo cotidiano en todas nuestras empresas. Así es, no se mortifiquen. Si piensan que a ustedes les pasa, les doy el consuelo de que a todas las empresas que conozco les pasa lo mismo. Yo pido una información y el contador se tarda. ¿Alguno de ustedes tiene alguna situación, alguna historia que contarme con respecto a la contabilidad o las finanzas? Cualquier historia que nos ayude a entender esta relación que ustedes tienen, que puede ser de amor o odio, ¿no? ¿Alguien tiene alguna una anécdota con la cual empezar nuestra sesión del día de hoy? Porque es una sesión muy cortita, aunque no lo crean, ¿eh? ¿Cómo se llevan con su contador? Cuéntenme. ¿Tienen contador o contadora? ¿Cómo se llevan con él? ¿Sí lo ven?
¿O es como el padrino de bautizo que no lo volvemos a ver, más que en las anuales, más que en las declaraciones anuales? De hecho, ahora con la pandemia menos. Ahora con la pandemia, pues mucho menos. En Sudamérica, ¿cómo andan? ¿Ya tienen contador o alguien que se haga cargo de la contabilidad de la empresa? Me Sí, gustaría conocer Martín. alguna opinión de alguien que esté, no sé, en Chile o en Perú. ¿Cómo estás, Sí, Julio? Cuéntame, ¿qué ¿cuál es tu tal? relación? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda tu relación Bien, con tu bien. contador y con las finanzas? Cuéntanos. Sí, bien, mira, aquí comentando un poco la experiencia pues con la parte contable. Yo al inicio del emprendimiento que tenemos de Vitamedicine, estuvimos trabajando pues con una contadora, pero tuvimos algunos inconvenientes porque no nos explicaba muy bien el tema de términos en sí contables, ¿no? A veces uno recién empieza y no conoce mucho. Ujú. Así es que decidimos pues tomar otra alternativa. Y ahora me va muy bien porque la señorita que ahora nos apoya con la parte contable, lógicamente llega a fin de año y tenemos que hacer la declaración anual, ¿no? Ante la SUNAT. Aquí se le denomina SUNAT. Es el Y SAT, bueno, es el SAT ajá, versión Perú. correcto. Entonces, de todas maneras es un poquito tedioso, ¿no? Porque hay términos que uno no conoce, por ejemplo, activo, corriente, patrimonio, deudas a largo plazo, ¿no? Entonces son términos que quizás son un poco complicados para entender. Pero de todas maneras, como emprendedores, debemos tener un poquito claros ciertos temas, ¿no? Y bueno, la verdad no he tenido inconveniente hasta ahora con esta nueva persona que nos está apoyando. Y sí, considero que esto va a ser, este nuevo tema que vamos a ver ahora va a ser un poquito tedioso, ¿no? Si bien es cierto, el plan de marketing también es complicado, la parte de finanzas también. Sí, Pero bueno, sí. esperemos que sí, la ayuda que nos vas a brindar nos sirva de apoyo, ¿no? Espero que sí, espero cumplir esa expectativa, Julio, y espero hacerlo muy simple. Fernando, ¿qué tal? ¿Tienes alguna relación de amor-odio con la contabilidad o con las finanzas? Igual que casi todos los emprendedores. No, sí tengo muchas, pero sí, sí, sí. Y más yo siendo extranjero acá en México, he vivido muchas y en un negocio anterior que tenía tuve que vivir todos los cambios en materia fiscal. Eh, y eso resultó siendo algo muy interesante porque aprendimos bastante a estar dentro de los parámetros de la ley, dentro de los parámetros contables antes o no antes, sino de manera paralela a cuando iban ocurriendo los cambios, ¿sí? Entonces, eso nos permitió migrar un negocio tradicional a un mercado digital y hacer eso cumpliendo las nuevas normativas que en ese momento habían. Y de ahí viene un tema como lo que hoy en día vivimos en Grid Partner, que es algo súper interesante, que es validar los antecedentes fiscales de una empresa o de una persona física con la que uno va a hacer negocios. Entonces, antes de hacer un negocio, validar. Antes de recibir una factura, validar si esa persona está cumpliendo con temas fiscales o legales o etcétera. Y eso te quita muchísimos problemas, ¿no? Obviamente, pues, como comentaba ahorita Julio, el tema de conocer un poquito más a fondo las normas que rigen el tema fiscal, el entender un poco eh, cómo no caer, cómo no cometer un delito, porque eso no es un error, sino un delito, y en temas muy sencillos como la deducibilidad, en temas como la presentación de las declaraciones en tiempo y forma, o sea, es que hay una cantidad de cosas que hacen que eso, que la contabilidad sea una parte fundamental de la vida del emprendimiento, de la empresa. Razón tienes, Fernando, al punto tal de que, como decía hace un momento, le tengo más miedo al SAT que a la PGR.
a la fiscalía. O sea, Sí, sí. eso queda constatado. Adelante, Soya. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, bueno, en mi caso yo soy de Perú Ujú, y como manifestó el compañero, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con el tema de la SUNAT, ¿no? Acá en Perú, no sé si el organismo que nos insiste y está detrás de todas las empresas es la SUNAT, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso en particular, aún no hemos iniciado, ¿no? Como razón social como tal. Yo tengo la ventaja que cuento con mi hermana que es contadora y bueno, ¿no? Por ese lado tengo un apoyo, ¿no? ujú, Porque es bien cierto que en toda empresa, eh, una de sus pilares, uno de sus ejes fundamentales es la parte de finanzas, ¿no? Y eso, como emprendedores, creo que debemos de conocer, empezar conociendo lo básico y ir también entrando más en ese tema, ¿no? En el caso de los emprendedores, es nuestro caso, que estamos viendo el tema de mobiliarios, va a ser muy importante también manejar el tema, por ejemplo, de la documentación, las guías de remisión, ¿no? Entonces, acá en Perú, por ejemplo, tiene la zona, no puede haber ninguna mercadería sin una guía de remisión, porque ahí está la base, ¿no? De toda la identificación de qué mercadería llevas, la cantidad, ¿no? Y eso es básico. Si tú no llevas una guía de remisión en tu camión, ya tienes multa asegurada. Bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias. y nos consuela mucho saber que ustedes tienen una cosa también parecida a la carta aporte. En México es lo mismo, es el equivalente a esta remisión de envío, esa carta aporte que todavía recibimos un embarque el sábado y estaba mal hecha. De una empresa que se dedica al transporte. Bueno, sí, tienen razón. Fíjense que este esfuerzo financiero, el esfuerzo por llevar el control o el registro de nuestros quehaceres y el esfuerzo que hace el contador, tiene que ver más con una situación fiscal. Yo a veces le digo a la pobre contadora que es la única empleada a quien yo le pago, pero trabaja para el SAT, o sea, trabaja para el SUNAT. O sea, comadre, pues ¿para quién trabajas? O sea, para tu patrón el SAT, ¿verdad? Pues sí, mucho del esfuerzo que hace el Departamento de Contabilidad tiene que ver con temas fiscales, no con temas financieros. Por lo tanto, cada vez que yo le pido, oye, ¿me puede dar una rotación de inventario? ¿Cómo andamos con rotación de inventario? Déjame, porque tengo que pagar impuestos. Y es tan complicado pagar impuestos en México, y Fernando ya lo habrá vivido en carne propia, que una persona que estudia 5 años contabilidad en una universidad aún no es capaz de llenar una declaración de impuestos. Todavía le falta hacer otro montón de estudios posteriores a que se gradúa, porque todavía no puede llenar una declaración de impuestos. Es muy complicado. Y eso le resta competitividad a nuestras empresas, porque mucho de nuestro esfuerzo tiene que ver con que pues no me vaya a multar el SAT, no voy a multar el SUNAT, no me vaya a poner aquí alguna corrección, porque todo error, sí, así es, y luego cada cambia, porque todo error fiscal es delito. Entonces, pues yo quisiera dejar la parte fiscal a un lado. Para esto, contraten un especialista, alguien que sea de su entera confianza, y atendamos el día de hoy la parte financiera, es decir, entender de qué manera la productividad del negocio se mide a través de reportes financieros. Y quiero que lo vean de una manera muy sencilla, muy simple. Esos son algunos. Eder acaba de poner aquí algunos de los impuestos que pagamos en México. Pagamos 16% de IVA, ISR, que es el impuesto sobre rentas, de 35%, impuestos sobre adquisiciones y luego un montón de impuestos especiales a la gasolina. Y si tiene mucho azúcar, el alimento también paga impuestos. Y si tiene alcohol, también paga impuestos, etcétera. Bueno, en fin, todo lo que me gusta, creo que es lo que causa más impuesto. Sí, lo vamos a partir en dos partes. El día de hoy quiero ver la parte básica, muy, muy básica. Y les voy a mandar a sus correos una calculadora financiera para que puedan ver estas relaciones financieras que no vamos a tener el día de hoy. ¿Por qué no las voy a ver el día de hoy? Porque no quisiera abrumarlos con un montón de datos. Quiero que se queden con la parte muy básica de finanzas, entender esto es lo que tengo que entender y enfocarme, y que sea su objetivo el día de hoy, que se enfoquen en las cosas
que son muy importantes o que son cruciales en su negocio. Hay muchas razones financieras que me dan idea del apalancamiento, de si estoy endeudado, de si tengo mucha rotación, de si las áreas son eficientes, pero quisiera dejarlas para después. Me gustaría que en este momento entendamos la parte básica. ¿Estamos de acuerdo? Y les mando por correo una pequeña calculadora en donde ustedes van a poner algunos datos de su propia empresa y si quieren me los comparten y los discutimos en una sesión especial. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vámonos por la parte simple de lo más simple. Permítanme, déjenme ubicar nada más mi presentación. ¿Dónde la dejé? Ya aquí lo tengo. Ya les pedí disculpas, ¿verdad? Se enojan, ¿verdad que no? Estoy disculpado, ¿verdad que sí? Bueno, vámonos a la parte del plan financiero para emprendedores que son muy ocupados. Es normal que nosotros andemos atareados en la operación. Las ventas, las bases de datos, el cierre no me ha pagado, la transferencia no se ha hecho efectiva, el banco no me la quiere hacer efectiva, se descompuso la camioneta, la línea de ensamble está parada, me falta este tornillo, está todo el mundo parado esperando la decisión de si cambiamos o no cambiamos una pieza. Eso es lo cotidiano, lo que hacemos todos los días. Y por andar en lo urgente, descuidamos los indicadores financieros. O descuidamos esta parte de las finanzas, o se las encargamos a alguien más, o peor aún, eso es algo complicado, eso ni me metan, no me avisen, a mí ni me metan en ese chisme. Les voy a decir que no es necesario saber contabilidad. Si lo saben, qué bueno. Miren, no es necesario saber contabilidad porque ustedes no van a hacer el cargo y el abono, a menos que ustedes hagan el registro contable. Pero de ahí en fuera esto lo hace alguien más. Lo que sí deben saber es si les conviene o no. Si carga o abona, si es deudor o acreedor, si la cuenta es acreedora o tiene saldo deudor, ¿quién sabe? Son tecnicismos que los contadores saben con mucha precisión. Es como preguntarle al doctor de qué lado está el corazón, por supuesto que sabe. De qué lado está el páncreas, y por supuesto que sabe. Igual el contador sabe si carga o abona. La gente que estamos en operación, en la dirección de las empresas, o que andamos en las ventas o que andamos en otras cosas, normalmente no sabemos esos tecnicismos, pero no son necesarios. Y es aquí donde quiero cambiar, donde quiero proponerles un giro distinto. Y quiero empezar este punto identificando qué vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué cosas necesito saber de su emprendimiento? Si yo quisiera invertir en su negocio, yo necesitaría saber, 1, si tienes identificados los costos de producción, ¿sabes cuánto te cuesta? 2, si tu negocio es rentable o no. Es decir, quiero saber cuánto capital tienes y si este capital redunda en utilidades. Me gustaría saber el precio que tienes y el porqué del precio. Si tienes utilidades. Por supuesto, quiero conocer el riesgo operativo de tu negocio. ¿Cómo le hago para conocer el riesgo operativo? Con el punto de equilibrio. Es uno de los indicadores más sencillos y muy fáciles de calcular. Y luego quiero saber si ya tienes un plan de inversiones para cubrir tu expansión y tu crecimiento. Y me gustaría saber si esto ya tienes identificado estas fuentes de inversión y, por supuesto, el monto de inversión. Y con eso yo estaría más que suficiente, al menos en esta sesión, en este momento, para saber si el negocio va bien o no. ¿Necesitamos hablar de estado de resultados? Sí. Pero recuerden que tenemos el estado de resultados que me da el contador y que se tarda una semana o 15 días o a veces más en hacerlo. Pero yo quiero que me digan si su negocio está bien ahorita en este momento. Fer, ¿cómo andas de flujo efectivo? Mira, yo tengo 3 empresas. Una es Point, que es la principal, y ella invierte en ICLXP, que ya va llegando a punto de equilibrio, y está invirtiendo en Grid Partner to Work, que todavía no está en punto de equilibrio, está arrancando. Entonces, pero en flujo, en flujo efectivo, bien en Point, pero como te digo, las otras 2 están consumiendo. Le piden prestado a la otra, ¿no? Sí. Espero que algún día le puedas pagar. Exacto. Oye,
esta parte hay que ponerle un límite, ¿no? Decirle, oye, ya págale. O sea, sí son del mismo changarro, pero sí somos el mismo negocio, pero págale, ¿no? Sí. Sobre todo si tienes diferentes socios, o si socios son distintos en cada una de las empresas, tendrás algo de dificultades para justificar esos movimientos. Pero, y hacerlos con cuidado, porque te lo pueden tomar a mal, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pero si sabemos estas cosas, si sabemos, tenemos esta información, estamos del otro lado. Y quiero quitarle este halo de misterio. La gente que alguna vez hablamos de finanzas, o que participamos en cuestiones de finanzas, etcétera, somos muy dados a tener expresiones o sustantivos así muy rimbombantes, ¿no? Oh, es que necesito saber tu apalancamiento líquido y necesito hacerte aquí la prueba del ácido. ¿Cómo andas de tu rotación de inventarios con relación a tu apalancamiento, a tu costo de capital? Oh, así como, parece que hablamos como los médicos, ¿no? Cuando dicen, no, pues tiene urticaria, y le llaman a la urticaria de una manera bien complicada, ¿no? No, pues es que, no sé, para decir que alguien tiene caspa, dice que tiene micosis, no sé, en la piel, no recuerdo, dermatomicosis, y luego para la cabeza usan otro número. Bueno, a veces así somos. O los ingenieros, es que también a cada profesión le encanta presumir que sabe y utiliza términos bastante técnicos. Y también los ingenieros hablan en estos mismos términos. Y, en fin, pero vamos a quitar el halo de misterio a esta parte. ¿Para qué las finanzas? Miren, esto tiene una base muy simple. En primer lugar, porque los recursos son escasos. Competimos por clientes. También vimos en sesiones pasadas que competimos por personal. O sea, competimos por gente, porque los mejores los tiene alguien más. Entonces, hay que quitarle los guapos de la película a los de las otras películas. Competimos también por proveedores. Y también competimos por dinero. O sea, las tasas de interés, los fondos, no están disponibles para todo el mundo. Habrá que justificarlo. Por lo tanto, estos recursos son muy escasos. La gente, el dinero, el espacio, las oportunidades de negocio son cosas muy escasas. Aquello que es muy escaso requiere mucho esfuerzo de administración. Si en mi proceso necesito oro, el oro es caro, gran parte del esfuerzo de administración va a ser para administrar el oro. Si mi proceso requiere clavos y los clavos cuestan centavos o décimas de centavos o menos, pues no tiene ningún caso que me esfuerce en controlar el recurso clavos. Por lo tanto, los recursos escasos requieren un esfuerzo de administración más grande. Y administrar básicamente es decidir qué hacer con las cosas, es decir, tomar decisiones. Administrar es decidir. Usted para acá, usted para allá, se hace esto, se hace aquello, se cobra, se vende, se pospone, doy crédito, cobro al contado, cotizo en dólares, cotizo en pesos, etc. Administrar es tomar decisiones. Básicamente, entre otras muchas funciones, es tomar decisiones. Y tomar decisiones las puedo tomar con el corazón, con el pensamiento, con buenas intenciones. Lo ideal es tomarla con buena información. Sería lo ideal. No lo podemos saber todo, pero lo que sí podemos saber es nuestra obligación saberlo. Entonces, para poder tomar decisiones necesito información. Y la información viene en gran parte de mis operaciones en la empresa y el registro de esas operaciones. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuál es la cotización que tengo? Es decir, es llevar el registro ordenado de toda esta medida o llevar medida de todo lo que hacemos, el registro de todos estos. Una vez que tengo esta información que me sirve para tomar decisiones, ¿para qué es? Porque compito con todo el ecosistema. Porque necesito ser mejor que mi competidor, necesito ser mejor que otras ofertas. Por eso necesito mejorar mis productos y la manera de mejorarlo es a partir de tomar buenas decisiones. Las decisiones necesito pues, con buena información. ¿Por qué? Pues porque los recursos son escasos. Todo esto lo hace las finanzas. Y aquí voy a dejar de compartir para conversar un poquito. Si quieren intervenir, levantar su mano, dar su opinión, son bienvenidos. Miren, el hecho de que tengamos para qué las finanzas.
para quitarle este halo de misterio, y es como el cuarto de los tiliches o el cuarto en la casa que tenemos ahí arrumbado todo y que no sabemos qué hay, pero que tampoco queremos saber y que todo vamos y lo arrejolamos ahí, no vamos y lo aumentamos y lo amontonamos en este cuartito donde está todo ahí. O muchas veces como el cajón donde guardamos todo, ya no cabe nada y seguimos metiendo cosas. Así a veces sí tenemos las finanzas de la empresa. Y es necesario sacar todos los trapitos al sol, esclarecerlos y poner en claro estos puntos. Es normal que muchos de nosotros le saquemos la vuelta a la información financiera. Yo en lo personal me duele la cabeza cuando tengo que hacer una conciliación bancaria. Tengo que ver a ver si es cierto que tengo lo que tengo, a ver si es cierto que el saldo es lo que hay. A mí me causa dificultades, a lo mejor a otras personas no, pero a mí sí. Vamos a revisar cuántas por cobrar. Y yo es toda la tarde revisando facturas. Ya sé, tráigame café, un par de aspirinas, y ándale, vamos a revisar cuántas por cobrar. A veces quisiera que me dijeran, mira, debemos esto y tienes que ir a cobrarle a estos y listo, ya. No, hay que hacerlo. Esta parte es muy tediosa, es muy cansada, pero sin embargo debe tener en nosotros un efecto tal que sea útil, porque de esto depende la salud de nuestra empresa. En la empresa, el dinero es algo así como la sangre, es como donde circula estas cosas. La contabilidad lo medimos en dinero y la contabilidad me ayuda a medirlo. Miren, espero que tengan café. ¿Para qué sirve la contabilidad? Bueno, para llevar el registro. Pero básicamente la contabilidad lo que hace es decirme que todo lo que yo entrego o todo lo que vendo tiene un valor mucho más alto que todo lo que yo consumo. Todo lo que consumo, lo que le quito a la sociedad, las personas que le quito a la sociedad, los materiales, las materias primas, la maquinaria, el dinero, es decir, los recursos financieros, que le quito a la sociedad para traerlos a mi empresa, meterlos a un proceso que es muy eficiente y entregar un producto final, un output. Este output vale más que todo lo que me consumí. ¿Cómo le hago para saberlo? La contabilidad. Si lo medimos en dinero, todo lo que consumo, y lo comparo contablemente en dinero con todo lo que entrego, debo tener una utilidad, es decir, debo entregar más que lo que consumo. Es así que si una empresa consume más de lo que entrega, es una empresa socialmente irresponsable. Consume más, pero no para ahí. Financieramente, al rato se va a quedar sin dinero, porque si consume más de lo que entrega, se va a acabar su patrimonio, se va a acabar el capital que puso para iniciar la empresa. Esta es una cuestión muy simple y así funciona. Y lo podemos medir en dinero, y lo podemos medir en agua, y lo podemos medir en tiempo, y en muchos otros parámetros. Pero para efectos de nuestro emprendimiento lo medimos en dinero. Es un buen estimador de lo que sucede, del valor que tienen los recursos. ¿Sale? Muy bien. Habiendo puesto esto en claro, continuamos. Esta es la explicación más simple de lo simple que he podido hallar para explicar contabilidad en 5 minutos. Toda persona que entra a la empresa, le explicamos esto. Así vaya operación o así vaya gerencia. Le explicamos en qué consiste, cómo leer información financiera, porque todo mundo que entra a la empresa tiene asignada una cuenta financiera, una cuenta contable. Todos. Se hace cargo de algo. En algo participan todos para tener buenos resultados. Y básicamente consiste en lo siguiente. El objetivo de toda empresa es la rentabilidad, ser rentables. Esta rentabilidad, es decir, si yo tengo una utilidad de 1,000 pesos e invertí 1,000 pesos, pues tengo un rendimiento del 100%. Si obtuve 500 pesos de utilidades con una inversión de 1,000, pues tengo el 50% de rentabilidad. Es muy sencillo. Es decir, este es el objetivo final de toda empresa, la rentabilidad positiva, por supuesto, porque también puedo tener rentabilidad negativa. Bueno, ¿de dónde viene la rentabilidad o la renta? Es de aquí donde pagamos impuestos, por eso se llama impuesto sobre la renta. ¿De dónde viene la renta? Pues muy sencillo.
de las utilidades divididas entre el capital que invertí. Ah, muy bien. ¿Y de dónde vienen las utilidades? Las utilidades vienen de todos los ingresos, que la mayoría de los ingresos son por ventas, de los mis ingresos, ventas, menos todos mis egresos. Y mis ingresos generalmente son costos y gastos. Y algunas otras cosas, ¿verdad? Pero normalmente costos y gastos. Ah, muy bien. ¿Y las ventas de dónde vienen? ¿Se acuerdan del plan financiero de la semana pasada? Digo, del plan de ventas. Bueno, pues vienen de multiplicar un volumen de ventas, cuántos vendí, por un precio al que los di. Si multiplico el precio por el volumen, entonces tengo mis ventas. Y listo. Ah, ¿y mis costos? Ah, pues tengo varios tipos de costos y aquí es donde a veces a los contadores les gusta presumir que saben muchas palabras para decir lo mismo y tenemos esto, pues tenemos costos variables, es decir, que varían de acuerdo a lo que producimos o a lo que vendemos. Si fuera una empresa de manufactura, pues serían las materias primas, y los salarios de la gente que está en producción, las comisiones de los vendedores, etcétera. Es decir, varían de acuerdo a cómo varían las ventas. El siguiente son costos fijos. Los costos fijos, esos no varían. Bueno, sí se mueven de mes a mes. A veces pagamos más energía eléctrica, a veces pagamos menos energía eléctrica. Días como hoy, que estuvimos a menos 9 grados centígrados, pues pago más gas. Aunque no lo crean, hoy estuvimos a menos 9. No sé por qué no estoy convertido en pingüino, pero es decir, pues sí varían de mes a mes. En febrero, en enero, febrero, pago más gas que en julio y agosto, que está haciendo mucho calor, al menos acá por estos rumbos. Bueno, es decir, pagos que no tienen nada que ver con la producción, o no, sí tienen que ver, pero vamos, que no están en relación directa con la producción, como la renta, los salarios, el teléfono, donde si vendo muchos o poquitos, como quiera, tengo que pagar la misma renta. Pues entonces sería fijo. Y a veces subdividimos todavía más estos gastos y tenemos gastos financieros, gastos operativos, gastos de venta y cualquier otra manera de subdividirlos que me aporte información que yo necesite. Pero básicamente es mis gastos y costos, es lo que me cuesta cada unidad de producción multiplicada por las unidades que vendí. Y agregado también mis costos fijos, es decir, aquellos que no tienen nada que ver con la producción. Así tengo mis costos y gastos. Por lo tanto, mis ventas son lo que vendo multiplicado por el precio. Las unidades que vendo multiplicado por el precio. Mis costos y gastos es costos variables más costos fijos más otros costos o gastos que yo quiera agregar. Y de esta línea punteada hacia arriba se llama estado de resultados. Ya tengo un informe financiero, una parte de los informes financieros. Muy bien. ¿Qué sigue? Pues de la parte apuntada hacia abajo. ¿Se acuerdan que la rentabilidad era utilidades entre lo que tengo invertido? Bueno, todo lo que invertí en la empresa se llama capital. Todo lo que yo he puesto de dinero es capital. Y el balance se llama así pues porque está balanceado, es un equilibrio. El capital que yo invierto no es otra cosa que todo lo que tengo, los activos, menos todo lo que debo, los pasivos. Así le dicen los contadores. Activos es todo lo que tengo. El listado, monetizado o expresado en dinero de todo lo que tengo. Pasivo es todo lo que debo. En otras palabras, todo lo que tengo, activos, o lo debo, pasivos, o ya lo pagué, capital. O todo lo que he puesto en la empresa, más todo lo que me han prestado, es todo lo que hay ahí. Se llaman activos. Activos, todo lo que tengo, pasivos, todo lo que debo, capital es lo que yo he puesto, o lo que mis socios han puesto. Mis socios y yo hemos puesto. Estaría aquí en capital. Más las utilidades que se han acumulado de años pasados también se vuelven capital. Si no retiro esas utilidades, se acumulan aquí. ¿Alguna duda? Muy bien, activos, todo lo que tengo. Pues tengo dinero, aquí va, efectivo y bancos. ¿Lo tengo en efectivo o lo tengo en el banco en una cuenta? Bueno, pues aquí están. Y pues también me deben dinero. Ah, son cuentas por cobrar. También es un activo. Oye, pues también compré materiales para fabricar cosas. Ah, pues son inventarios, aquí van. Oye, también terminé producto, pero no lo he vendido. Ah, bueno, también van en inventarios.
Oye, pero también tengo maquinaria y tengo un escritorio y una computadora, y esta patente y tengo este proceso registrado. Ah, estos son activos. Bueno, todo de la suma, todos estos azules irían aquí en activo, todo lo que tengo. Los pasivos, a mí me gusta dividirlos, aunque hay muchas maneras de hacer este plan contable o esta división, estas cuentas, se llaman cuentas contables, hay maneras de dividirlas. A mí me gusta dividirlas en pasivos con costo, es decir, que me cuestan interés, y pasivos sin costo, que no me cuestan interés, que no pago intereses. De esta manera, este pasivo con costo, pues tiene cierta importancia y me permite revisarlo. Y este pasivo sin costo, pues también merece atención, pero no me causa tanta preocupación que aquellos que me cobran intereses. Pero, en fin, es una división particular. Yo así la tengo, pero puede ser de cualquier otra manera. Alguna gente le pone pasivos circulantes o pasivos diferidos o pasivos fijos, como quieran hacerlo. Total, lo deben. La parte amarilla es que lo debemos. Muy bien. A esto de aquí, de esta línea punteada hacia abajo, se le llama balance. El balance normalmente me lo entregan cada 6 meses o cada año. Y el estado de resultados, cada mes. No, al menos aquí con nosotros así es. A ambos se le llaman informes financieros. O estados financieros también. Y se refieren a los dos. ¿Con esto alguna duda? Está sencillo, ¿no creen? En el papel. En el papel, sí. No, ya si el contador le entrega el estado de resultados, dice, ya sé esto, ya sé cómo leerlo. Me entrega el balance y el estado de resultados, digo, esto ya lo entendí. Básicamente es esto que acabamos de explicar. ¿Alguna aportación? ¿Quieren aportarle algo? ¿Quieren agregarle algo? Ninguna. Le sigo. Órale, pues. Hay un estándar que necesitamos, a diferencia de la parte contable, necesitamos establecer un pequeño parámetro antes y se llama unidad de medida o unidad económica. Y esta es la principal diferencia que tenemos con respecto a llevar la contabilidad o hacer este pequeño planecito que les propongo hoy. Miren, esta unidad de medida es aquello que representa, como lo decíamos en el plan de ventas, es aquello que representa lo que hago. Pues es que a lo mejor tengo muchas piezas o muchos equipos, mucha maquinaria que vendo o artículos o servicios. ¿Lo debo poner todo en uno solo? Sí, y lo explicamos la sesión pasada, ¿recuerdan? La sesión pasada decíamos, debemos tener una unidad de medida o una unidad económica que me permita hacer proyecciones de ventas, que me permita de manera fácil imaginarme mi empresa y tomar decisiones al respecto. Si tuviéramos una pastelería, esta pastelería pues tiene pasteles grandes, medianos y chicos y a lo mejor tiene pasteles de chocolate o a lo mejor tiene pasteles de queso con crema o a lo mejor tiene pasteles de fruta o a lo mejor tiene de 3 leches, etcétera. Y en fin, puedo tener 20 o 30 pasteles distintos. Pero yo lo que debo hacer es buscar la manera de expresar todas estas diferencias en un solo producto, al cual llamamos unidad económica. Vendo pasteles. Sí, ya sé que algunos pasteles son de chocolate grandes y algunos son de 3 leche pequeños, pero a final de cuentas habrá uno que sea como el prototipo, el tipo o el representante de todos los demás. Algo que representa todo el resto de la producción. Entonces lo pongo en esto, porque es el que más se vende, porque es el que a lo mejor representa de mejor manera todo este entorno, y esta es una buena unidad de medida. En el caso, por ejemplo, de los restaurantes, que decíamos que pueden tener 40 platillos en el menú y otros 30 opciones de bebida, contablemente, ¿debo llevar el control de cada uno de ellos? Contablemente, sí. Para efectos de finanzas, no. Lo único que necesito saber es, por ejemplo, cuántas comandas tuvieron. Y claro que habrá habrá pedidos a la cocina que son de 500 pesos o de 300 o de 1000, puede haber de muchas. Sin embargo, hay una como especie de comanda tipo, ¿no? Que dice, no, es que las personas cuando se sientan en las mesas me piden en promedio 300. Si vendo 15 mesas al día, entonces tendría 4,500 pesos de ingreso. Y así, es rápido pensarlo. Las unidades de medida, unidades económicas me permiten
imaginarme rápido, hacer cálculos rápido de mis quehaceres en la empresa. Ya sé que contablemente voy a llevar el costo de cada una de las piezas, pero de manera financiera los englobo todos en una unidad de medida. ¿Queda claro este concepto? Ya lo habíamos visto en la sesión pasada. ¿Recuerdan? Para hacer nuestra proyección de ventas. Muy bien. ¿Qué sigue? En un estado de resultados. Créanme que conozco contadores de muchos lados del mundo. Conozco contadores en España, en Italia, en Ucrania, en Alemania, en Perú, en Chile. Conocí muchos en Brasil porque la parte brasileña de los impuestos es muy complicada. Si yo pensaba que en México éramos complicados para pagar impuestos, es que no había estado en Brasil. Es bastante más complicado. Por supuesto, conozco contadores gringos y canadienses. Y todos, en todo el mundo, presentan los resultados en el mismo formato. Es un estándar internacional. No sé cómo lo hicieron para ponerse de acuerdo. No, sí sé. Pero todos presentan el estado de resultados exactamente en el mismo formato, independientemente del equipo de fútbol al que le vayan. Muy bien. ¿Cuál es el estándar? Bueno, es este de aquí. Supongamos que tengo un emprendimiento. Es un emprendimiento pequeño. Vamos a suponer que voy a vender. ¿Qué está bueno vender? Podría vender 100 unidades. No sé, voy a hacer un asado, voy a poner un asador en un lugar público y voy a vender asado en un lugar público. Y mi idea es vender 100 unidades de asado, no sé, 100 kilos de carne asada a $20 cada kilo. Por poner un ejemplo, no sé, se me ocurre. Muy bien. Voy a vender 100 kilos de carne de ribeye stick, no me acuerden porque no he comido, entonces sí, bueno, estoy pensando en comida, a $20. Es decir, si multiplico 100 por 20, obtengo estos ingresos, $2,000. Muy bien. Y luego después, cada unidad, cada kilo de carne, más el carbón que tengo que poner en el asador, más todo lo demás, los empaques, los envases donde va la carnita asada, me cuesta $7.50 por cada kilo. $7.50. Eso significa que multiplicados por los 100 kilos que voy a vender, mi costo sería de $750. Si resto 750 de 2,000, obtengo mi utilidad bruta, que serían 1,250. Si divido 1,250 entre 2,000 por 100, me da 62.5, al cual le llaman margen de contribución. Ese 62.5 es el margen de contribución. Los contadores en todo el mundo refieren los porcentajes a los ingresos. De tal manera, cuando dicen, ¿cuál es tu costo de venta? 750. ¿Y tu porcentaje de contribución? 62.5. Quiere decir que la utilidad bruta es el 62.5% de mis ingresos. Y esto es así, y es un estándar. A diferencia de que los ingenieros hacemos proporciones de lo que nos da nuestra regalada gana. Pero los contadores son bien ordenados. Y dicen, todo porcentaje que yo haga es en relación a las ventas. Al menos aquí en el estado de resultados. Y luego, bueno, esta diferencia entre lo que me ingresó menos lo que me costó hacerlo, la carnita asada, pues sería mi utilidad bruta. Y luego tengo la parte de los gastos, $300. Es que, ¿sabes qué? Pues le pagué a alguien que me ayudara a hacer la carne asada, tenía un par de ayudantes y luego pagué la gasolina del vehículo y luego, pues festejar que nos fue bien el negocio, compramos cervezas, etcétera. Y nos gastamos $300. Serían mis gastos. Estos no están incluidos en este costo de ventas. Estos los pagamos aparte. No tenían nada que ver con este costo de lo vendido. Muy bien, si resto estos $300 de gastos de 1,250, obtengo 950. Y luego llega el de la ciudad, dice, oye, no es que no puedes vender aquí en la plaza pública tu carne asada, compadre. No, necesitas un permiso. ¿Y cuánto cuesta el permiso? Pues cuesta 250. Bueno, son los impuestos.
Llegó el inspector de la ciudad, me dice, pues que no lo puedes poner, necesitas un permiso y que alguien venga y revise que que tus tanques de gas no van a explotar y que que el carbón no va a incendiar aquí a los vecinos. Entonces, pues costó 250 pesos de los impuestos. 950 menos 250 me da algo que llamamos utilidad neta, 700 pesos, que fue lo que nos quedó en la caja al final de todo este día de operaciones. Vendimos 100 kilos de carne a $20 cada uno y nos costó cada kilo de carne producirlo. Bueno, asado ya. Compramos la carne, la materia prima, más el carboncito, y fueron 750 por kilo, 750 total. Me da esta utilidad bruta, me da estos gastos. $300 de gastos, menos 1.250, me dan 950, menos 250 de impuestos, entonces me quedan 700. Al final del día, estos 700 tienen que meterse al banco, es un activo, ya sé que los deposite o que les deje en la caja, pero se acumulan al capital que ya tengo. Muy bien, esta es un estado de resultados de lo más simple. Cualquier estado de resultados que ustedes vean de un contador tiene esta estructura y se lee así, y eso significa cada uno de ellos. Quizá algunas veces tenga un poquito más de cuentas o menos cuentas, o tenga diferentes nombres para las cuentas, pero en todos los casos son sumas y restas. ¿Alguna duda con esto? Ninguna. Esto está fácil. Muy bien. ¿Qué sigue? Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es también un cálculo muy, muy sencillo. Miren, el punto de equilibrio no es otra cosa que los gastos totales divididos entre la diferencia del precio de compra, del precio de venta menos el precio de compra o el costo unitario. Pues bien, en nuestro ejemplo tenemos como gastos totales tenemos 300. ¿Recuerdan, verdad? Aquí están estos 300. Y mi precio de venta son $20. Y mi costo son $7.50 por cada unidad. Aquí lo tengo. Miren. Tengo $20 de venta y mi costo $7.50. Por lo tanto, si sustituyo estos valores en esta pequeña formulita, tengo que 300 divididos entre la diferencia de 20 menos 7.50 me da 24 piezas. El resultado lo subo al entero superior. 24 piezas. Quiere decir que en este negocio, en este de aquí, necesito 24 piezas para no perder ni ganar. Ese es mi punto de equilibrio. Hay varias maneras de calcular este punto de equilibrio. Una de ellas es sumar los costos parejos y compararlos contra las ventas. Las ventas que cubren los costos fijos más los costos variables es el punto de equilibrio. Si tienen varios productos, yo les sugiero que utilicen una unidad económica. Porque va a ser muy difícil calcular un punto de equilibrio cuando tengo 20 o 30 productos diferentes. Para los que son de idea más gráfica, voy a explicar esto de una manera más gráfica. Miren, esta línea punteada de color púrpura implica, son los gastos fijos. En este eje tengo el dinero, es decir, la expresión en pesos, dólares o lo que sea. Y en el eje de este otro lado, el eje horizontal, tengo la cantidad de piezas o la cantidad de kilos de carne. Pues bien, independientemente de si yo no venda carne o no, o venda muchos kilos o venda poquitos, la ciudad me cobra $300 por ponerme ahí. Bueno, entonces aquí estarían estos gastos fijos, esta línea punteada. Si vendo 0 piezas, me cuesta 300. Y si vendo 100 piezas, me cuesta 300. Y si vendo 1000 piezas, es la misma, me cobra $300. Y esta línea punteada roja son los gastos variables o costos variables. De tal manera que si produzco 0 kilos de carne, pues no me cuestan costos, ¿verdad? Nomás pago los $300 de los fijos. Y si produzco 100 piezas, pues 100 piezas por 750, pues me dan 750 más 300, 1250, y aquí los tendría. Es la suma de esta línea punteada roja más esta línea punteada
púrpura. Pues bien, en algún punto esta línea azul son los ingresos. Si vendo 0 kilos de carne asada, tengo 0 ingresos. Si vendo 100 kilos de carne asada, obtengo 2,000 pesos. ¿Sale? Bueno, aquí tengo 2,000. En algún punto esta línea azul se cruza o intersecta con esta línea roja sumada a esta línea púrpura. Y a este punto le damos el punto de equilibrio. ¿Por qué es importante el punto de equilibrio? Porque me da una idea del riesgo operativo de la empresa. ¿A qué me refiero? Si este punto de equilibrio está muy a la derecha, significa que el negocio está tiene mucho riesgo, porque necesito gran parte de la producción de mi empresa para salir tablas, para salir a mano. Pero si este punto de equilibrio está muy hacia la izquierda, significa que el negocio tiene muy poquito riesgo. Porque con muy poquita producción, pronto cubro los gastos y los costos. Hay una relación. Si pudiéramos calcular, y se puede calcular sin mucha dificultad, si pudiéramos calcular el área bajo esta línea azul menos el área bajo esta línea roja, es decir, calcularíamos esta área de aquí, este triángulo, en esta parte, y lo comparamos, este área de este triángulo, con el área que queda debajo de esta línea roja y esta línea azul de este lado, obtendríamos un indicador de riesgo operativo. Es decir, si este área es mucho más grande que esta de aquí, significa que nuestro negocio tiene un riesgo pequeño. Pero si este área que está aquí fuera muy grande comparada con la de este lado, tendríamos un riesgo muy alto, un riesgo operativo. ¿Les queda claro por qué? El punto de equilibrio me da una idea del riesgo operativo del negocio. Quiere decir que la combinación del precio más los gastos más mis costos, en esta relación rara que tienen, me ponen, comparado con la capacidad de producción de la empresa, me dicen si estoy en mucho riesgo, si la línea está muy del lado derecho, si el punto de equilibrio está muy del lado derecho, o si tengo un riesgo reducido, si el punto de equilibrio está muy del lado izquierdo. Es decir, si necesito poquitas piezas para salir a mano, el negocio es poco riesgoso. Pero si necesito producir muchas, muy cerca de mi capacidad de producción, indica que estoy muy ahogado y que necesito producir mucho para apenas salir tablas. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, objeciones a lo que estoy comentando? Quéjense o díganme algo. No estén de acuerdo. Hace mucho que no discuto con nadie. Muy bien, son conceptos bastante simples. Solamente quiero recordarlos y que los tengan ahorita cuando vayamos construyendo nuestro modelo financiero. Muy bien, ¿qué necesitamos saber? ¿O qué es necesario que ustedes expongan de manera muy clara y tengan todos los pelos de la burra, como decimos en México, todos los pelos de la burra en la mano? Es decir, que tengan todas las evidencias. ¿Qué necesitan saber? Uno, saber con precisión cuánto necesitan para rearrancar, para refinanciar, para poner el proyecto que quieren, para mover, para pivotear, para buscar un nuevo mercado, para integrar un nuevo producto a mi producción. Necesito saber cuánto necesito en equipo, instalaciones, adecuaciones, inventario, promoción y todo lo demás que necesito. Necesito saber el costo unitario de producción, es decir, cuáles son los insumos, los consumibles y todo lo que va integrado en el costo de producción. Además, necesito saber cuánto me cuesta abrir mi negocio de mes a mes. ¿Cuánto me cuesta abrir la cortina, abrir la puerta del negocio? Es decir, todo lo que tengo que pagar de rentas, salarios, gastos, aguas, luz, internet, etcétera. Y esto lo consideramos como gastos de mes a mes o costo fijo. Con todo esto, elaboramos un presupuesto mensual en una hoja de cálculo que además tiene la particularidad de tener esta
vamos, los ordenamos como si fuera una plantilla que yo voy modificando conforme se va necesitando. ¿Alguna duda con esto? Ninguna. Bueno, vamos haciendo un ejemplo, ¿no? Para esta tarde voy a proponerles un ejemplo muy simple. No significa que su empresa o que su emprendimiento tenga una estructura financiera similar, solamente quiero que les sirva de referencia. Hay muchas plantillas financieras que ustedes pueden usar. En México tenemos un estándar hecho por FIRA, Banco de México, que es el estándar para la mayoría de los analistas financieros en el país, pues la que les gusta. Algunas universidades y escuelas tienen sus propias plantillas, algunas asociaciones de empresarios o algunas escuelas tienen sus propias plantillas financieras. Excel mismo, si ustedes le piden, necesito una plantilla financiera a una empresa comercial, les presenta una para nada más llenarla con datos. Lo importante es que se animen a construir la propia. ¿Cómo ven? Estará bueno hacer nuestra propia plantilla financiera. Para esto voy a usar un ejemplo simple de lo más simple. ¿Qué les parece si ponemos un negocio de pasteles? Digo, yo nunca he hecho un pastel. Y no creo que haga uno en mi vida porque realmente soy bastante malo. La repostería, en muchas cosas soy muy malo, pero la repostería es muy evidente. Entonces, y también cuando canto. Vamos haciendo este ejemplo de la repostería. ¿Qué necesitamos? Supongamos que para iniciar mi negocio de pasteles necesito pues una batidora, un horno donde cocinar los pasteles, una amasadora, algunos enseres como, no sé, moldes, espátulas y cucharas y demás cosas en acero inoxidable, pues para mis pasteles. Y necesito además el local, porque esto va a estar abierto al público, necesito pues pintura, pintarlo por dentro y por fuera, algunas adecuaciones sanitarias que necesito hacer en el negocio, tuberías ahí con las de agua o caliente. Además quiero poner un letrero en la parte de afuera, pues para que sepan que aquí está la pastelería, y unas lonas ahí en el vecindario, pues para que los vecinos y los amigos sepan dónde está. Algunos anuncios con unas lonas, unos pendones ahí que digan, la pastelería está en esta cuadra, o por aquí a la panadería, o por aquí a la pastelería. Esto sería lo que necesito para arrancar o para iniciar. Todos los gastos, las inversiones, costos iniciales, o como quieran llamarle, tienen muchos nombres. No precisamente son equivalentes, pero significan más o menos lo mismo. Bueno, todo lo que necesito hasta antes de abrir el negocio. Y luego tengo el costo variable o el costo unitario de producción. Es decir, ¿cuánto me cuesta cada pastel? ¿Cuánto lleva de harina, levadura, huevos, leche, mantequilla, etcétera? Lo que lleve según la receta, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta producir cada pastel? Y también, ¿cuánto me cuesta abrir mi negocio? ¿Cuánto voy a pagar de renta, luz, agua, teléfonos, papelería, salarios, etcétera? Y todo esto va aquí en la parte de costo fijo y listo. ¿Cómo la ven? Nos aventamos nuestro estado de resultados proyectado con esto. Bueno, para esto voy a utilizar una plantilla. No es una plantilla. Voy a utilizar un modelo que de manera así rápida, para un ejemplo que necesitaba hacer, una sesión como esta, la hice media hora antes y la sigo usando. O sea, sí, fue algo por mientras y sigue siendo usado por mientras. Pero si la hice en media hora, ustedes podrán construir la propia también muy rápido. Miren, ¿en qué consiste? Es una hoja de cálculo, como cualquiera otra, y tiene los siguientes pestañas. Una pestaña que me dice cómo calcular o calculo en ella lo que necesito de costos de arranque o costos o inversión inicial o lo que sea. Y luego un listado de los gastos que voy a requerir y luego voy a hacer un cálculo de costo unitario y luego voy a hacer con todo esto un estado de resultados. Vamos empezando, vamos iniciando. Recuerdan que en nuestro ejemplo dijimos en nuestra pastelería íbamos a instalar una batidora, un horno, una amasadora y enseres. Bueno, pues entonces voy a Amazon, o a la ferretería o a donde venden maquinaria y equipo para cocina
y pido cotizaciones. Y me dicen, la batidora cuesta 6,000 pesos, el horno que usted quiere cuesta 15, la amasadora 2,400 y los demás, no sé, los moldes y las cucharas y los espátulas y demás cosas que necesita cuestan 2,800. Si lo sumo, tendría más o menos cuánto necesito gastar en equipo. 26,200. Oye, pero también de local, necesita algo de pintura y adecuaciones y un letrero, pues vamos a cotizarlos. Y cotizamos estos materiales y tenemos estas cantidades. Pintura 2,750. Es que me van a venir a ayudar mis amigos, por eso es que no vamos a gastar tanto en pintura y en decoración. Y en adecuaciones, pues con esto que está ahí, con eso completamos para las tuberías y cambiar las tuberías de cobre por tuberías de polietileno y las demás cosas que me piden. Y afuera el letrero cuesta 2,500 y las lonas 400 pesos, las dos que necesito y listo. Que necesito ahora, pues sumar cuánto sería de esto. Serían 10,050. Si sumo 10,050 más 26,200, me darían los costos o mi inversión inicial. Necesitaría 36,250. Esto es algo que conocemos como la carta a Santo Claus. Está sencillo. ¿Usted alguna vez le hizo alguna carta a Santo Claus? ¿Sí, Marco? ¿Te trajeron todo lo que pediste? ¿Te trajeron todo lo que pediste? No, había que hacer reporte siempre. Exactamente, exactamente. Por eso le decimos la carta a Santo Claus. Es algo así como que yo pido esto, pero realmente, pues, no me trajeron nada. Aunque en el centro de México, más bien la tradición son los Reyes Magos, ¿no? Acá, como los norteños estamos muy pegados a los gringos, pues acá sí llega Santa Claus, pero no llegan Reyes Magos. Pues bien, así es esto. O sea, es mi lista ideal. Pero desde el punto de vista operativo y financiero, no me conviene tener muchos gastos iniciales. Entre más chiquita sea esa cantidad, mejor posición tengo para iniciar un negocio. Entre menos sea la inversión inicial, mucho mejor. Y si puedo convertir esa inversión inicial en pagos mensuales, mejor. Es preferible tener gastos fijos a inversión inicial. Y es preferible tener gastos variables o costos variables a gastos fijos. Me explico. Miren, supongamos que voy a comprar el horno. Eso es un gasto fijo. Cuesta 16,000. Aquí lo tengo. Ahorita lo vemos en el modelo. ¿Qué tal si lo convierto a gastos fijos? Es decir, me lo compro fiado o lo compro a plazos y lo voy pagando de mes a mes. Ya lo convertí de gasto fijo o de gasto inicial, lo convertí a gasto fijo. Pero ¿qué tal que si le pago nada más con respecto a lo que voy haciendo en él? Es decir, lo rento. Lo convierto de costo fijo a variable. O sea, voy a pagarte el horno nomás cada vez que lo use. Estas son las maneras que tenemos. De manera normalmente a priori, sin mucho análisis, es preferible tener gastos fijos a gastos iniciales. Y a priori siempre es mejor tener gastos variables que gastos fijos. La pandemia a muchas empresas nos enseñó que era mejor tener gastos variables que fijos. ¿Para qué pagamos una oficina si nadie va? Pues mejor, ahora resulta que podemos rentar un cowork, ¿no? E irnos al cowork a trabajar en lugar de irnos a una oficina que pagamos una mensualidad de mes, o sea, una renta cara en ese mes. Ahora resulta que podemos ir 2, 3 horas nada más a reunirnos, 2, 3 veces por semana y suficiente. El changarro sigue funcionando, cada quien desde su casa. Y yo les pago el internet, váyanse a su casa todos. Es mucho más barato que una oficina. ¿Qué opinan? Que sí, no, porque Que sí, también se necesita para el SAT, para que la empresa tenga su domicilio fiscal. Es cierto, sí. Seguimos siendo domicilio fiscal, es cierto. Sí, tienes razón. Necesitamos un domicilio fiscal. Al SAT no se le ha ocurrido todavía la posibilidad de que tengamos un edificio un domicilio virtual.
No. No, esa parte. No, todavía me pide fotos de dentro del negocio. Oye, está vacía pues si no hay nadie, todos están en su casa. Muy bien. Continuemos con nuestra plantilla. Miren. Con este es nuestro costo de arranque, por supuesto, puede variar. A lo mejor tengo otras cotizaciones, a lo mejor me consigo un horno que sea automático o que sea más productivo, que pueda hacer más pasteles, a lo mejor me consigo una batidora que sea usada, o a lo mejor encuentro la manera de rentar alguna de estas piezas en lugar de comprarlas, etcétera. Lo que debo tener claro, y esto lo vamos a ver la semana entrante, ¿qué onda con, de dónde salen los fondos para hacer esto? Pues, oye, pues resulta que pedimos prestado 40,000 pesos. No tenemos un crédito de 40,000 pesos. Por lo tanto, completo para hacer lo que quiero hacer. Sí, completo, y me sobran 3,750. Bueno, le pueden agregar más líneas, cambiarlos, ordenarlos, agruparlos de manera diferente, y con esto ustedes tener esta idea. ¿Sale? Esto se va a mover, por supuesto que se va a mover. Por supuesto que tiene que cambiar. Porque van a encontrar nuevas cotizaciones, van a encontrar nuevas oportunidades, van a hacer nuevos tratos y esto se va a ir modificando. Pero necesitamos saber de cuánto estamos hablando, cuál es el monto de inversión inicial. Después calculamos los gastos. ¿Qué hago? Pues un listado de todo lo que necesito pagar. Aquí está limitado a estos que se me ocurrieron, de renta, luz, agua, teléfono, salarios, publicidad y demás. Todo esto que pago de mes a mes para poder abrir mi negocio y pues le ponemos un número. Y así sé que de renta, no voy a trabajar desde la casa, no voy a pagar renta. Bueno, sí voy a pagar renta, voy a pagar 3,000 de renta. Y voy a pagar esto de energía eléctrica, de agua, teléfonos y demás. Si lo sumo, entonces tendría mis gastos mensuales. Puedo agregar más conceptos, los que ustedes quieran. Tantos como ustedes quieran, tan preciso como ustedes quieran hacerlo. Yo agregué una línea de imprevistos, nada más porque, pues como no conozco mucho de pasteles, habrá cosas que me falten. Si entre más expertos seamos, este porcentaje sería diferente. Muy bien. Y ahora voy a calcular el costo. ¿Cuánto cuesta cada pastel? Y para esto voy a utilizar uno de los métodos, que es uno de los métodos más sencillos y más comprensibles, que se llama el método predeterminado estándar. ¿En qué consiste? Pues en tener un listado de los insumos que requieren los pasteles, el pastel tipo, acuérdense que es la unidad económica, el pastel que representa a todos los demás, las unidades que necesito para estos pasteles, pues la harina la compro en kilos, la levadura en kilos, los huevos en piezas, la leche en litros, el azúcar en kilos, el empaque en piezas, etc. Y luego lo que hago es pedir una cotización de los mismos. ¿Cuánto cuestan la harina y la levadura y todo lo demás? Pues la harina cuesta 12, la levadura 110, 3 pesos cada pieza de huevos, 24 el litro de leche, 25 el azúcar y así para cada uno de ellos. Bueno, y según el recetario o según la receta, ¿cuánto lleva cada pastel de cada uno de estos elementos? Dicen, pues llevo 200 gramos de harina, 10 gramos de levadura, 3 huevos, 200 mililitros de leche, 200 gramos de azúcar, 150 gramos de margarina, un empaque, betún y gas. Y listo. Si multiplico el contenido, lo que dice la receta que lleva cada uno de los ingredientes, por el precio de estos ingredientes, obtendría algo que se llama costo parcial. Y en este caso, el de la harina sería 2.40. Y así para todos los demás insumos, y puedo calcular cuánto es en cada uno de ellos. Así llevaría 1.10 de levadura, 9 pesos de huevo, 4.80 de leche, 5 pesos de azúcar, etc. Si sumo todos estos costos parciales, obtendría mi costo unitario de producción. ¿Cuánto me cuesta hacer cada pastel? 52.25. Y listo. ¿Cuál sería el insumo más caro aquí? Le voy a deber un café al que me diga cuál es el insumo más caro. Parece que es el empaque, El empaque, ¿por qué? porque es un costo directamente sobre cada uno de los pasteles, ¿no? Por cada pastel es como el 25% casi, un poquito más. Por lo pronto, déjame que te voy a dar, ¿cómo se dice? Envidia virtual, porque pues que ya cuando nos veamos de manera física, estoy comprometido a invitarte un café, pero sí, ese es el más caro.
Ese es exactamente el costo más caro. No, no es por el que pago más, sino el que representa más costo en mis costos, en mi cálculo de costos. ¿Se fijan? 15 pesos. ¿Qué es lo más caro del pastel? El empaque. Muy bien. Y después del empaque, los huevos. Oye, pero es que la levadura cuesta más cara. Sí, pero nomás es 1 peso con 10 centavos lo que lleva cada pastel. Oye, por cierto, yo no sé si un pastel lleva levadura, ¿no? ¿Verdad? Pero yo le puse levadura. Debe llevar, ¿no? Si no, ¿cómo leva? Si no, ¿cómo se infla? Sí, sí lleva. Ok, bueno. Qué bueno que me dicen. Qué bueno que me dicen. Yo no sabía. Bueno, ya tengo mi costo unitario. Hay diferentes maneras de calcular costos, el que ustedes quieran usar, el que ustedes quieran llevar. Costos por batch, por lotes, costos intermedios, el que ustedes quieran llevar. La gracia es que sepan cuánto cuesta cada unidad de producción. Si acaso tienen una unidad de producción. O sea, si tiene, no todos tienen una unidad de producción, si tiene costos, si es posible calcular el costo unitario. ¿A qué me refiero? Dejo de compartir para tratar un tema ingrato. No todos los modelos de negocios tienen costos unitarios. ¿Cómo que no? Pues no. Un médico, pongamos un médico en su consulta. ¿Cuál sería el costo unitario de cada una de sus ventas? Es decir, ¿cuánto cuesta cada paciente? La hojita de la receta. La hojita, nada, es despreciable. Oye, pero es que sí, tiene que pagar consultorio y tiene que pagar la amortización de sus equipos, pero sí, pero ¿cómo puede representar esa amortización de sus equipos, de los rayos X o del aparato que tiene ahí o de sus estudios, paciente por paciente? No hay manera. Por lo tanto, decimos que en ese tipo de servicios, en ese tipo de modelos de negocio, no tengo costo unitario. Para efectos prácticos, les digo que cuesta 1 peso o $1 o $1 o una unidad de lo que sea. Para que en las relaciones financieras, si acaso hay que dividir entre el costo unitario, que habrá algunas relaciones que sí lo hacen, no me ponga error la división, pero básicamente tiene ese sentido, no que cueste 1 peso, simplemente no hay costo para él. Es el mismo caso de los que desarrollan software. Sí, desarrollo software y me tardo, no sé, 6 meses haciendo miles de líneas de código. Y cuando yo vendo mis servicios, ¿cuánto representa? ¿Cuántas líneas de código debo cobrarle a mi cliente? No hay manera de saberlo. Le cobro el servicio y le cobro para recuperar mis gastos y mis costos. Pero mis costos en estos tipos de modelos, pues no los tengo. O sea, yo desarrollo toda la aplicación y hasta después la vendo. Sale, no tengo costo unitario. Son algunos modelos no tienen costos unitarios. Por lo tanto, no se mortifiquen de calcular esos segundos si su modelo no tiene un costo unitario. ¿De acuerdo? Que es el caso yo creo que de Fernando. A menos de que le encarguen un proyecto específico en donde sí le cargue al cliente todos los costos que vaya acumulando a ese proyecto. Es correcto, Fer. Pero si desarrollan software, pues se junta todo y luego después ya pues no tengo manera de amortizarlo cliente por cliente. O de saber cuánto fue de cliente por cliente. Muy bien. Continuamos con este ejemplo así ranchero. ¿Qué sigue? Pues hacer un estado de resultados. Y hay que hacer un estado de resultados simple. Es para nosotros. No es para presentarlo al banco. Es para que nosotros sepamos el impacto de nuestras decisiones. Ya sé que la contadora me lo va a echar para atrás, pero yo lo que quiero hacer es saber cómo andamos. ¿Por dónde empiezo? Por mi plan de ventas. Recuerden que mi plan de ventas era, ¿cuántos voy a vender? ¿Cuántos pasteles vas a vender? Pues voy a vender 80 en enero. ¿Y a qué precio los vas a dar? Pues fíjate que quiero darlos en 180 pesos. Bueno, si multiplico 80 pasteles por 180, a cada uno de ellos me daría mis ventas, es decir, mis ingresos. 14,400, perdón. Y mis costos, pues cuando menos tengo que producir los mismos que vendo, ¿no? Al menos, pero voy a hacer un poquito más. Fíjense que voy a hacer 82 pasteles. ¿Por qué? Pues porque uno se me va a quemar. Digo, son los primeros batches, no van a salir buenos, uno se va a quemar. Y voy a hacer otro para repartir rebanadas de pastel y darles a probar a mis clientes.
Eso va a gastos, eso va a costos. Entonces, pues ahí lo ponemos. Por lo tanto, ¿y cuánto me cuesta? Ya lo había calculado, recuerdan. ¿Cuánto me cuesta hacer cada pastel? 52 pesos con 25 centavos. Por lo tanto, si multiplico estos 82 pasteles que voy a hacer por llamando a esta celda, haciendo un llamado a aquella celda, serían 52.25. Si los multiplico, entonces tengo mi costo de producción. 4.284 pesos me cuesta hacer los 82 pasteles. Si resto estas ventas menos estos costos de producción, obtengo la utilidad bruta, que serían 10.115. Los gastos, ya los había calculado, recuerdan. Aquí están mis gastos, miren, eran 10.900. Toda la lista de renta, luz, agua, teléfonos, y todo lo demás. Me lo llevo aquí a mi estado de resultados. Digo, pues es lo mismo que tengo calculado ya, nomás mándalo traer, cópialo. 10.900. Si a 10.900 le resto 10.115, me da la utilidad antes de impuestos. En este caso sería negativa. Menos 784. Ándele. Tengo una pérdida. Muy bien. ¿Y mi punto de equilibrio? Pues mi punto de equilibrio no es otra cosa que mis gastos, 10.900, divididos entre la diferencia de mi precio de venta menos mi costo de producción. Muy bien. ¿Y esta operación cuánto da? Pues da aproximadamente 85 piezas. Por eso es lógico que tenga pérdida, porque necesito un punto de equilibrio que está por encima de lo que estoy vendiendo. Vendo 80, necesito 85, pues voy a perderle. Si multiplico 85 por el precio de cada una de las de venta de cada uno de los pasteles, me daría que necesito para no perder ni ganar 15.358 pesos. ¿Y listo? ¿Por qué tengo pérdida? Aquí hay varias cosas. Una, o le bajo al costo, o le subo al precio, o vendo más. No hay otra sopa. Oye, no le podemos poner menos huevos al pastel. ¿Cuánto afectaría que en lugar de 3 huevos le pongamos nomás 2? Pues vamos haciendo, ¿no? Me voy aquí al costo unitario. Oye, aquí dice que lleva 3 huevos, tu pastel. Pues ponle 2. Ahora tengo un costo. ¿Cómo se comportaría mi utilidad si en lugar de 3 huevos le pongo 2? Y vengo acá. No. No fue significativo, como quiera sigo perdiendo 538. No, pues sigue dejando los 3 huevos, o sea, no, los pasteles quedan bien feos nomás con 2 huevos, mejor ponle 3, o sea, no hay problema. ¿Qué pasaría si en lugar de renta, los pasteles los hacemos en la casa? O sea, mejor no pagamos renta. Ay, muere. Mamá, préstame tu cocina. Déjame hacer los pasteles ahí contigo. Mamá, te voy a dar 500 pesos porque me prestes tu cocina. Te prometo dejarla limpia, impecable. Y te voy a dar 500 pesos. ¿Qué tanto afectaría no pagar renta? Ahora me voy a mis estados de resultados y veo, ya tengo utilidad, 1.715. ¿Ya ven por qué es mejor tener gastos variables a gastos fijos? ¿Y por qué es mejor tener gastos fijos a gastos de inicio? Tienen más efecto en mi estado de resultados los gastos fijos que los variables. Muy bien. Y así puedo jugar. ¿Qué pasa si rento? ¿Qué pasa si no rento? ¿Qué pasa si compro? ¿Qué pasa si compro por adelantado? ¿Qué tal si me aprovecho de una oferta? ¿Qué tal si yo pongo en oferta mis productos? Todas estas decisiones las traemos operativamente en nuestra cabeza y las hacemos, pero es muy difícil tener todas estas relaciones en un solo lugar. Lo que les propongo es tener todo esto de manera muy fácil. ¿Qué sigue ahora? Pues extender mi plan de ventas hasta diciembre. Y así puedo decir, oye, pues ya tengo calculado cuántos quiero vender de mes a mes. Voy a vender 105 en febrero porque el Día del Amor y la Amistad, y voy a vender 60 en marzo pues porque nadie va a querer, y voy a vender 70 en abril, y voy a vender 140 en mayo pues porque el Día de las Madres, y así. Hasta diciembre 200 pues porque Navidad. Oye, ¿y los precios? Siempre los voy a dar igual. Aquí en mi changarro no hay inflación.
Hasta el año que entra quizá me busque cómo ande. Entonces ya puedo calcular mis ingresos. Sí, por supuesto, puedo calcular mis ingresos. Y serían de estos mes a mes. ¿Quieres que te diga cuánto es al año? Pues sí, también te puedo decir cuánto es al año. Eso no es problema. Aquí lo sumo y listo. Voy a vender 1,329 pasteles y voy a ingresar 242,320 pesos. Perfecto. Oye, ¿y tus costos? Pues si no sube la leche, ni suben los huevos, ni el empaque lo cambio, pues van a ser siempre los mismos. Pero puedo poner datos diferentes. Claro, yo lo puedo ir modificando de mes a mes, si yo quiero. Y la producción, pues la producción va a ser igual que los que voy a vender y un poquito más. Algunos meses voy a hacer más, por ejemplo, voy a vender 105 en febrero, pero voy a hacer 108 porque 3, los voy a hacer una rifa para el Día de los Novios. Y el Día de las Madres, voy a vender 140, pero voy a hacer 145 porque pues voy a regalar 5 a las mamás. Y así para cada uno de ellos. Y entonces puedes calcular el costo de producción perfectamente, sin ninguna dificultad, para cada mes. Y entonces puedes saber cuánto es tu utilidad bruta. Por supuesto que puedo saber cuánto es mi utilidad bruta. Oye, ¿y los gastos? Pues si no contrato a nadie más y si no hago otro tipo de gastos diferentes, si no me cambio de local, si no rento otra cosa más caro, si no me suben la renta, mis gastos siempre son iguales. Y mi utilidad, mi utilidad antes de impuestos, pues no es otra cosa que la diferencia de mis gastos menos mi utilidad bruta. Y aquí la tengo. Y tengo meses en donde voy a tener mucha utilidad y meses en los que tengo pérdida, pero pues algunos meses sí tienen utilidad, mira. Oye, ¿cuál va a ser tu utilidad anual? Pues déjame sumarla, aquí te digo. Voy a tener una utilidad de 70,000 pesos al final del año. Muy bien. De esta manera, yo puedo ir haciendo estos cálculos sin ninguna dificultad. ¿Se dan cuenta? Y esta plantilla es relativamente fácil de hacer. Hay muchos tipos de plantillas. Yo soy de la idea de que construyan la propia. Y así tienen su propio modelo. Y así saben con certeza que sumarle, que restarle, que dividirle. Todo son operaciones aritméticas de lo más simple. No le tengan miedo a la parte de las finanzas. Manténganlas simples. ¿Hay cosas que son complicadas? Sí, sí son más complicadas, pero esto es lo básico. Y esto es a lo que hay que ponerle atención. ¿Cuáles son mis ventas? ¿Cuál es mi volumen de ventas? ¿Cuál es mi precio? Mi costo de producción, mis gastos fijos. Con esto yo puedo calcular el punto de equilibrio y irme muy atento a otro punto. Se nos escapó, ya no hay manera, no hay tiempo para hacerlo, el cálculo del flujo de efectivo, que sería otro indicador importantísimo de que mi negocio va bien. Es decir, ¿cuánto dinero hay en las cuentas? ¿Y hay manera de saberlo de forma predeterminada? Sí, sí hay. ¿Alguna duda con esto? Disculpen la grosería de ponerlo en términos tan simplones, pero necesito que sea muy útil y que construyan el propio y que por lo pronto le saquen la garra a su propio negocio en una tabla como esta. Jessy, ¿te lo voy a pasar? Sí, por supuesto. Por supuesto que te lo comparto. Claro que sí. Aunque me da vergüenza, pues está bien simple. Es que sí me da pena. Práctico. ¿Perdón? Está bien práctico. Práctico. Ah, sí, eso sí. Sí. Digo, nada más es cambiarle los conceptos. No, hagan el suyo. Yo animándolos a que hagan el suyo y ustedes dicen, lo voy a copiar. No, o sea, sí lo voy a hacer, pero pues voy a cambiar los conceptos. No, por supuesto. No se crean, claro que lo pueden usar y lo pueden cambiar. Ese yo lo hice, como les dije, media hora antes de una sesión, porque no tenía un ejemplo. Pero pues era así como que hay que salir del apuro, ¿no? Y pues me da vergüenza, lo sigo utilizando porque está simplón, porque es fácil explicar los conceptos en él. Quizás sus modelos financieros sean un poquito más complicados, requieran cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ventas a plazos, etcétera, que es lo que hace un poquito más complicado el modelo. Pero mi intención es que vean que es posible construir el propio y que es posible ver el efecto de mis decisiones operativas en un modelo como este. Yo tengo el propio para el changarro.
Y así no tengo que esperar a que la pobre güera, la pobre América, me ande diciendo una semana después, toda desvelada, cuál es el costo de algo. Yo más o menos lo sé. Adelante, Katia, por favor. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Tengo ¿Qué una tal? gran consulta ahí cuando hacemos los flujos y justo yendo al ejemplo que hiciste, digamos, de modificar el costo del alquiler porque usas, no sé, la cocina de tu mamá, Ajá. pero ya, digamos, yendo a lo real, yo podría, por ejemplo, tener un centro de producción que es una casa propia y le pongo cero de alquiler, pero en realidad, si me doy cuenta, no estaría en el punto de equilibrio porque en realidad sí hay un costo porque es alquiler, o sea, sí existe, si bien no lo estoy realizando, si yo viera el modelo de ese negocio diría, no, o sea, imposible que se haga una producción sin un alquiler, un espacio, ¿no? Y Exacto. a mí me pasa un poco ese problema a veces con también los costos, digamos, de personal, por ejemplo, de gerencia. En una primera etapa, pues todo necesita una gerencia, necesita una dirección, pero uno no se paga a sí mismo, ¿no? Entonces dice, o sea, tiene que empezar y hacer negocio. Entonces dices, pongo Mi salario. mi costo de oportunidad, mi salario, ¿cómo me pongo el salario? Si, entonces, ¿cómo se podría hacer eso para que en realidad también uno tenga es una visión de su negocio claro, ¿no? Porque podría estar mintiéndome, ¿no? Digo, o sea, ok, mi negocio está saliendo positivo, pero no está pagando gerencia, está pagando salario, no sé. Que no si tienes café, sírvete un café porque te lo mereces. Esa pregunta, vale, vamos, algunas opiniones de gente experta en esta que dice, no, la empresa. Eh, yo, sinceramente, yo estoy en contra de esa opinión. Miren, si el emprendimiento tiene una situación así importante, requiere gran parte de mi tiempo, de mis conocimientos y mis quehaceres, yo debería tener un salario. Además del crecimiento en el valor de la empresa, es decir, en la acumulación de utilidades que tenga, debería estar cobrando un salario, porque si no, contrataré a alguien que lo hiciera. Ahora bien, ponerme un salario de un emprendimiento pequeño eh, es muy limitado. Por lo tanto, debo ajustar mi salario a las capacidades que tenga el emprendimiento. Cuestiones, ¿debo cobrarle renta si lo hago en mi propia casa? Yo digo que sí, por eso le dije, mamá, voy a usar tu cocina, pero nomás te voy a pagar 500. Pero algo consideramos en esto. Eh, si bien es cierto que el contador, o sea, si no hay transferencia de dinero, no hay. Oye, pero mi casa, estoy ocupando una parte de mi casa, soy yo mismo, pero voy a ponerle aquí un costo de 200 y me lo debo. Y cuando el negocio lo ve bien, me tiene que pagar. Algún día me tendrá que pagar ese costo. ¿Me explico, Katia? Sí, 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 ya lo tengo ahí claro. Gracias, Martín. O sea, sí o sí deberíamos considerar ese Sí, valor, ¿no? pero acuérdate que si estuvieras negociando con alguien más, tú dirías, oye, mi empresa está chiquita, no me cobres mucho. Si no, esto es algo que en las empresas, en inglés tiene un nombre, en finanzas se llama tunneling, es decir, se considera un acto desleal. Ok, como la casa es mía y yo soy el socio mayoritario, le rento la casa muy cara a la empresa. Y los socios dicen, oye, pero ¿por qué? Pues podemos rentar otra casa, no nomás la tuya. Me explico. Este tipo de, digo, una demanda que tenían una empresa francesa contra uno de los socios porque los socios rentaron las oficinas en un edificio que era de ellos, o sea, de alguno de los socios mayoritarios de la empresa, tiene un edificio y pusieron la empresa, pero la empresa le cobraba renta
a la empresa, una renta altísima. Y entonces los demás socios en cara, si yo puedo irme aquí enfrente a otro edificio que cobra más barato, pero pues como los accionistas mayoritarios eran los mismos de la empresa, no tuvieron mucho que hacer. A este concepto se le llama tunneling y pues no deberíamos pisarnos a nosotros mismos los pies en ese aspecto y ponernos salarios que sean exorbitantes o cobrarnos por materiales, no materiales, sino cobrarnos por servicios que pudiera conseguir en otra parte o negociar en otra parte de una manera más barata cuando son propios. Entonces hay que tener esto en cuenta, Katia. Esa es una pregunta muy frecuente en emprendimientos y en constitución de empresas también. Sobre todo cuando tenemos que valorar lo que hemos aportado. Si somos varios socios y tenemos que valorar lo que ponemos, esto lo vamos a ver el próximo martes, cómo le hacemos para integrar capital y cómo le hacemos para manejar deuda entre nosotros. La semana que entra si no está sencilla, esa advertencia. La semana que entra no está sencilla, porque por más que he querido hacerlo sencilla, no he podido. Tiene que ver con fondeo y con manejo de capital. ¿Y cómo le hacemos para cotizar ese tipo de cosas que tú propones? ¿Cuánto debe valer mi casa? Si yo pongo mi casa, ¿cuánto debe valer? Si yo rento este espacio o le cedo este espacio a mi emprendimiento, ¿cuánto debe mi emprendimiento pagarme? Son cosas que debemos tener muy en claro, sobre todo si tenemos socios. Dejar muy en claro este punto. Ay, pues bueno, espero no haberles hecho complicada la tarde. Dijimos que vamos a hablar de dinero, pues la parte sencilla del dinero. La semana que entra vamos a ver relaciones financieras, decisiones con relaciones financieras, fondeo y fuentes de financiamiento. Y ahí la llevamos. Si alguno, voy a pasarles por correo, además de, pues sí me da pena, o sea, de mi limitada ejemplo que les acabo de poner, para que les sirva de guía, para que construyan el suyo, les voy a mandar un diagnóstico para que se hagan ustedes mismos. ¿Sale? Es más, les voy a mandar 2 diagnósticos para que se hagan ustedes mismos y tener algo de qué platicar. Sí, Ya con los números en la mano. Pues ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. De verdad está padre. Igual, Muchas Martín, muchas gracias. gracias. A ustedes. Sí, muchas gracias, Martín. Que estén bien. Muy buena la plática. Qué bueno Gracias. qué bueno que les gustó. Hasta luego. Gracias, gracias. Feliz Hasta cumpleaños. luego a todos. Gracias, Feliz Martín. cumpleaños. Cuídate. Gracias. Bye. Bye, bye. Cuídense. Hasta luego.